Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo me escuchan chicos? Buenas noches. Escucha bien, doctor. Perfecto, gracias. Bien, daremos un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse. El día de hoy vamos a abordar el tema de interpretación de los contratos después de haber visto cuáles eran los requisitos de los contratos, ¿cierto? Valga la reiteración, chicos, de ninguna manera podemos descuidar cuáles son los requisitos del contrato, en qué consisten cada uno de estos y lógicamente no olvidar el efecto que puede generar el que incumplamos con estos requisitos que exige la ley. Cada uno de ellos tiene una implicancia importantísima en la formulación o elaboración de los contratos, conforme los hemos visto uno por uno. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado en respetar cada uno de estos contratos, porque más adelante vamos a ver qué es lo que sucede cuando un contrato no ha cumplido con los requisitos que la misma ley establece, ¿ya? Vamos a ver figuras como la nulidad del contrato, vamos a ver figuras como la anulabilidad, especialmente esos dos institutos jurídicos que nos van a enseñar qué ocurre cuando un contrato carece de estos requisitos o de las condiciones necesarias para generar su validez, y vamos a ver qué ocurre cuando, concurriendo los requisitos, ¿no?, los que exige la ley, existe un vicio interno en ese acuerdo de voluntades que podría generar la invalidez del contrato. De ahí que es bastante importante que cuando nos toque elaborar, faccionar un contrato, pues tengamos el cuidado de respetar estos 5 requisitos. No olviden, por favor, registrarse en el chat, como ya conocen, para efectos de control de asistencia. Bien, desde colegio, desde que hemos aprendido a escribir y lógicamente a leer, se nos han ido dando varias recomendaciones con respecto a cómo debemos de escribir, cómo debemos manejar la puntuación, ¿no?, los signos de puntuación, dónde utilizamos un punto seguido, un punto final, un punto y coma, cuidar mucho la ortografía. Se maneja y se estila mucho decir que los abogados debemos ser, dentro de los distintos profesionales que existen, los que mejor ortografía, los que mejor redacción y los que de manera más eficaz debemos cumplir con todas las reglas de la gramática. Porque una palabra mal escrita, mal colocada, mal puntuada, le puede quitar el sentido a una oración. Y siendo que los contratos van a reflejar cuál es el acuerdo voluntario al que las partes han arribado, es importantísimo que esa voluntad, esa manifestación expresa de ese acuerdo pueda estar correctamente redactado. ¿Por qué esta profunda recomendación? Porque si los contratos no están redactados con un lenguaje claro, con un lenguaje preciso, respetando incluso las reglas de redacción y lenguaje, lógicamente que a momento de interpretar, a momento de saber su significado, los problemas se van a presentar.
Pero nada sería que los problemas se presenten y que las mismas partes lo puedan solucionar. No olviden que cuando las partes arriben a un contrato, definitivamente se va a establecer la concurrencia de aquello que ellos han acordado y que se ha plasmado en un documento llamado contrato. Cada una de las condiciones, las cláusulas o estipulaciones que las partes hayan previsto previo consenso va a establecer un significado preciso. De no existir esa claridad, esa precisión, nos va y les va a generar a nuestros clientes, a las partes en cuestión, el marcado problema de pronto de llegar a un litigio, es decir, a un juicio, a un proceso judicial donde la persona encargada de interpretar cuál ha sido la intención, cuál ha sido el fin de las partes al suscribir ese contrato, va a ser el juez. De ahí que para esos hipotéticos casos que puedan ocurrir, el Código Civil establece reglas clarísimas para poder, de llegar el momento, establecer reglas de interpretación de los contratos que las autoridades judiciales y nosotros, lógicamente, debemos seguir al pie de la letra. De ahí que es importante que sepamos cómo redactar un contrato y que dicho sea de paso, un contrato no es mejor porque tiene 10 o 20 hojas. Tampoco es mejor si es una llana o una plana, dependiendo del contrato del que estemos hablando. Un contrato va a ser mejor cuando sea claro, cuando sea conciso, cuando sea preciso, cuando refleje de manera objetiva, sin confusión alguna, lo que las partes han acordado. Mientras un contrato sea lo más claro posible, menos problemas va a existir. Pero si una de las cláusulas o varias cláusulas del contrato son ambiguas, son confusas, no se entiende la redacción, de pronto empieza en primera persona, después acaba en tercera o en primera persona, de pronto habla en presente, de pronto habla en pasado, de pronto habla en futuro, definitivamente estamos en serios problemas. ¿Ya? Por eso la importancia del tema del día de hoy, que habla sobre la interpretación de los contratos. ¿Quién podría decirme qué significa interpretar? ¿Qué entienden por interpretar, chicos? Entender, tal vez, doctor, comprender. ¿Ya? Entender, comprender. ¿Quién más? Ana, Natalie, Tenia. Ahí está Lisidro. Podemos decir también, doctor, que es la manera de explicar o aclarar el significado de algo, o tratar de llegar al significado de algo con la menor claridad posible. ¿Ya? Explicar, Doctor, buscar. Adelante. podríamos decir también que puede ser traducir. ¿Ya? ¿Ya? Traducir, buscar el significado de algo, entender, comprender. Bien. Antes de entrar al apoyo de nuestro tema, vamos a ver este pequeño documental que tiene que ver sobre interpretación de los contratos. Me interesa el respaldo teórico, ¿no? Antes de entrar al estudio de nuestra legislación civil. Por favor, escuchen con bastante cuidado los términos que se usan, ¿ya? Son términos jurídicos, y los significados que puede generar la palabra interpretación.
voy a habilitar el audio del documental para posteriormente ingresar al avance del tema de lleno. Ya, para ello voy a suprimir mi micrófono, pidiéndoles una vez más, por favor, mucha atención. Es decir, ¿para qué sirve la interpretación? Básicamente, la interpretación nos permite conocer cuál fue la voluntad de los contratantes. Es decir, lo que se interpreta es la voluntad de los contratantes al tiempo de celebrar el contrato. Pero para conocer cuál es la voluntad de los contratantes, se han desarrollado diferentes teorías. Vamos a empezar hablando sobre la teoría de la voluntad real. Acá se afirma que en la interpretación de los contratos debe procurarse desentrañar o determinar lo verdaderamente querido por las partes. Esto es aquello que cada una de las partes entendió que eran sus derechos y obligaciones nacidos de este vínculo contractual. Y acá es necesario señalar que aquello verdaderamente querido por los contratantes, en la medida en que no sea expresado, resulta inaccesible a otras personas. Entonces, esto provoca una gran inseguridad jurídica. Es así que surgió la teoría de la declaración de la voluntad. Según esta teoría, lo importante es lo que las partes han expresado al momento de contratar. Es decir, que la voluntad y la expresión conforman un todo inescindible, de tal manera que no puede concebirse la voluntad sin la expresión o la expresión sin la voluntad, sino que van juntas. Y finalmente las teorías eclécticas, que son teorías intermedias, ya que toman elementos de la teoría de la voluntad real y de la teoría de la declaración de la voluntad. Entonces, lo que procuran estas teorías eclécticas es combinar esta necesidad de respetar la real intención de las partes creadoras del acto con la seguridad y confianza que deben prevalecer en las relaciones humanas para que pueda hablarse de un verdadero orden jurídico. Vamos a ver entonces cuál es la situación en nuestra legislación, en la legislación argentina. Y en nuestro país siempre se exige que la voluntad sea declarada y que en definitiva sea reconocible por la contraparte. Es decir, que en nuestra legislación existe una preponderancia de la teoría de la voluntad declarada. Entonces, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en este acto jurídico y según el principio de la buena fe. En otras palabras, se debe respetar lo manifestado en concordancia con el principio de buena fe que se exige a ambos contratantes. En el capítulo 10 encontramos algunas reglas de interpretación. La primera regla, estipulada en el artículo 1061, es la de la intención común. Este artículo prevé que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe. Es decir, esta regla de la intención común de las partes presume la libertad contractual, es decir, la facultad que las partes tienen de determinar el contenido del contrato. Entonces, fíjense que la norma pone de relieve la importancia de desentrañar esa intención común, que es mucho más que la intención individual de cada contratante, sino que es una intención común. La segunda regla, dispuesta en el artículo 1062, nos habla sobre la interpretación restrictiva. Este artículo prevé que cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo respectivamente.
Entonces, normalmente esta interpretación se fija en el propio contrato. Es decir, que en el mismo contrato se establece que se debe dar una interpretación restrictiva. Es decir, lo contrario a una interpretación amplia, y se debe estar a la literalidad de los términos. Pero esta disposición no se aplica a las obligaciones del predisponente y del proveedor. Ello es en consideración a la protección que debe darse a los adherentes y consumidores. Otra de las reglas de interpretación es la de la interpretación gramatical. Es así que el artículo 1063, destinado al significado de las palabras, prevé que las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración, conforme con los criterios dispuestos para la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta. Es decir, que este punto hace una aplicación expresa de la lealtad, que es un concepto integrante del principio general de la buena fe. Es decir, que es esencial hablar claro, y quien no habla claro debe cargar con las consecuencias de su falta de claridad en el uso de las palabras. Entonces, fíjense que por el valor que tienen las palabras usadas, es que cuando el convenio es claro y es preciso, no puede ser modificado por interpretaciones sobre la base del espíritu de las cláusulas o de la intención presunta de las partes o de las finalidades perseguidas, porque las palabras se corresponden en sí mismas con la realidad que designan y además, por regla general, traducen con fidelidad el pensamiento de las partes, es decir, su voluntad. Otra de las reglas es la de la interpretación contextual. Es así que el artículo 1064, dedicado a la interpretación contextual, prevé que las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. Es decir, que el contrato es un todo inescindible e indivisible. Y la pretensión de hacer prevalecer una palabra o una frase aislada que no guarda coherencia con el resto del contrato, altera el contenido de este contrato, altera también su sentido y su espíritu, que es uno solo. Entonces, la interpretación aislada constituiría una clara arbitrariedad, violatoria también del principio general de la buena fe. Entonces, las partes no pueden ampararse en cláusulas que las favorecen y desechar las cláusulas perjudiciales. Sin embargo, acá me voy a permitir hacer una aclaración, porque esta interpretación sistemática no es aplicable a los contratos con cláusulas predispuestas que ya vimos en la clase de contratos de adhesión, porque en estos casos el grueso del contrato, al estar prerredactado, responde al querer de uno solo de los contratantes. Es por ello que en estos casos prevalece la cláusula especial por sobre lo predispuesto. Vamos a ver ahora las fuentes de interpretación. Estas fuentes de interpretación están previstas en el artículo 1065, que establece que cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se deben tomar en consideración las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares, la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración, y la naturaleza y finalidad del contrato. Vamos a ver qué quieren decir cada uno de estos aspectos. Con respecto a las circunstancias del caso,
hay que destacar que para interpretar un contrato es necesario considerar los hechos producidos al tiempo de la celebración, es decir, la situación existente en ese momento, que en definitiva denotan la intención de las partes a la época de contratar. Con respecto a la conducta de las partes, si las partes se han comportado de una determinada manera, es porque así creyeron que cumplían sus obligaciones y ejercían sus derechos conforme a lo convenido. Esa conducta muchas veces revela lo querido de manera más clara que lo escrito en el contrato, porque traduce en hechos lo que puede resultar dudoso en la palabra. Pero la conducta que verdaderamente importa y debe considerarse es aquella conducta que perjudica al que la ha realizado. Porque si se considerara la conducta que beneficia a quien la alega, las partes encontrarían una vía sencilla para torcer la recta interpretación del contrato. Y el tercer aspecto, relacionado con la naturaleza y finalidad del contrato, nos indica que es fundamental determinar qué contrato se ha querido celebrar. Es decir, es necesario calificar el contrato, más allá del nombre que se le haya dado, porque la interpretación va a ser acorde con aquello que ha sido querido, es decir, con la finalidad tenida en cuenta por las partes. Acá lo que importa es que el juez califique jurídicamente el contrato, y esto le va a permitir desentrañar su naturaleza, es decir, clasificarlo entre las categorías jurídicas existentes, determinar las normas jurídicas que se van a aplicar e interpretarlo correctamente. Otra de las reglas la aporta el principio de la conservación del negocio. Este principio de conservación, previsto en el artículo 1066, establece que si hay duda sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. Y este principio de conservación del negocio es importante porque resulta absurdo pensar que las partes hayan celebrado un negocio jurídico tendiente a que no produzca efectos, cuestión que resultaría de la nulidad posible. Entonces, lo razonable es que las partes han querido producir efectos jurídicos. Y es por ello que la validez debe presumirse. Y lo mismo cabe decir de ciertas cláusulas convenidas. Es decir, que sería un sinsentido pensar que han sido pactadas para no darle valor alguno. Y es más, esta norma avanza también en otra dirección y nos dice que si hay varias interpretaciones posibles, se debe preferir la que se adecúe mejor al objeto contractual. Otro de los principios es el principio de coherencia o confianza, o teoría de los actos propios. Este principio, previsto en el artículo 1067, establece que la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Acá se trata de que la interpretación contractual tenga en cuenta esta confianza que ha despertado una de las partes en la otra, con su comportamiento, rechazando la contradicción. Esta teoría de los actos propios exige no solo que la conducta vinculante sea jurídicamente relevante, sino que además exige que sea eficaz. Esta teoría de los actos propios no es solo aplicable a los contratos. Por el contrario, es aplicable a toda situación o relación jurídica, aunque no sea un contrato. Fíjense este ejemplo. Si yo alquilo un departamento y voy y pago todos los meses en un local comercial que pertenece al propietario y que lo atiende él personalmente, y repentinamente
de un mes para otro, no pago porque interpreto del contrato que debo pagarlo en otro lugar, estoy traicionando este principio de confianza. Porque ya ha habido un comportamiento previo de mi parte, relevante jurídicamente, y es contradictorio. Porque si yo todos los meses pagué en este local comercial, no puedo aducir ahora que intenté pagar en otro lugar, que no sabía dónde pagar. Y finalmente, el último artículo está dedicado a las expresiones oscuras. El artículo 1068 prevé que cuando, a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores, persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito, se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado. Y si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Es decir, que en caso de duda, no siempre es justo favorecer al deudor. Si no, véanlo con este ejemplo. El locatario que no devuelve el inmueble alquilado. En este caso, el más débil es el acreedor. Entonces, a quien debe favorecerse es al débil jurídico. Porque como lo expongo en este ejemplo, muchas veces el deudor es el contratante fuerte. Y esta norma hace la distinción según el contrato sea gratuito u oneroso. Y solo en los contratos gratuitos corresponde interpretarlos a favor del deudor, es decir, a favor de su liberación, o al menos a favor de la menor transmisión de derechos, justamente porque no ha recibido nada a cambio. Mientras que en los contratos onerosos debe prevalecer esta idea de mantener la equivalencia o reciprocidad de las prestaciones. De esta manera, llegamos al final de la clase. Bien, todos estamos en línea. A ver, hemos entendido, nos presentan unas teorías que nos ayudan a interpretar los contratos, nos presentan reglas de interpretación, ¿cierto? Como la contextual, como la gramatical, como la intención de las partes, la conducta de las partes, las oscuras, como quieran llamarle. ¿Por qué he elegido este documental que tiene que ver con la legislación argentina? Porque es muy similar a la nuestra. Y lo vamos a ver enseguida. Quisiera saber qué les ha llamado la atención. Estamos hablando de un escenario en el que, habiendo las partes suscrito el contrato, se ven frente a una autoridad judicial porque seguramente ha habido alguna discrepancia, porque seguramente no se ha cumplido el contrato como tal, porque seguramente una de las partes ha querido retractarse, básicamente por la errónea interpretación de los contratos. No es lo que quisimos decir, se nos malentendió al estipular el contrato. Esa clase de situaciones las vamos a sopesar. ¿Qué es lo que han entendido? Escucho comentarios. ¿Nadie? Bueno, doctor, Adelante. a mí de este video me ha gustado el contenido que tenía de informarnos, por ejemplo, de que la información común se tiene que tener entre ambas partes de los contratantes. Ambos deben tener un fin y también tienen que tener algo en común, por algo tienen el contrato. Otra cosa que me ha llamado la atención también ha sido la importancia de hablar claro, de hacerse entender, la información de buena fe y algunas partes de fuentes de interpretación que estaba mencionando. Eso también es muy interesante. Nos muestra hechos, conductas, partes, momentos, todo eso mezclado, pero de una forma mezclado ordenadamente, se pudiese decir. También su forma de interpretar, producir efectos jurídicos mediante esa interpretación, la conducta,
de forma eficaz que tienen que tener ambos que han tenido acceso a un contrato, por ejemplo. Eso, doctor, lo más resumido. Muy bien. Me agrada. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Sí, doctor, yo. Adelante, Bueno, Natalie. lo que- Adelante, por favor. Gracias, doctor. Lo que a mí me llamó la atención en especial es la parte donde nos dicen, ¿no?, que debemos diseñar un contrato, siempre que tiene que ser muy claro, ¿no? Para que ninguna de las partes en un futuro esté, no sé, con algunos problemas, de que no hayan podido entender esa parte, porque como abogados o futuros abogados tenemos que hacerle sentir a nuestro cliente bien seguro de lo que está haciendo en el contrato, para que a la larga no haya ningún problema ni de parte ni contraparte, ¿no? Muy bien. Así es. ¿Alguien más, chicos? Fíjense qué importante. Pareciera sencillo, ¿cierto? ¿Quieres vender tu auto? Yo te lo compro. Perfecto, haremos un contrato. Lógicamente, no todo el tiempo en el ejercicio profesional solamente se elabora contratos de compra-venta de motos, de autos, de casas. No. Vamos a conocer cada uno de los contratos que establece nuestro Código Civil y otros atípicos que también se pueden hacer en el marco de la norma. ¿Sí? Con seguridad que ustedes van a elaborar contratos atípicos de distinta naturaleza. Qué importante lo que decía Ana y Natalie. Y creo que han captado la idea, la intención común de las partes. Lo que las partes, dentro de sus intereses, han establecido contratar. ¿Qué es lo que han querido las partes para haber contratado? ¿Cuál es el interés? ¿Se acuerdan del requisito de la causa? ¿Del porqué del contrato? ¿Qué es lo que ha motivado? ¿Cuál ha sido la intención? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que buscan de ese contrato? Esa es apenas una regla. ¿Quién la va a aplicar? El juez, pero nosotros tenemos que cuidarla. ¿Cierto? Ana decía, lo más claro y preciso. Sí, fíjense, ingresan las reglas de la interpretación gramatical. Mucho va a depender de cómo escribamos las cosas. La interpretación contextual, la naturaleza de la circunstancia, que en nuestro caso la conocemos como usos y costumbres, el contexto. Y algo muy importante, que tanto Natalie como Anita dijeron, la conducta de las partes. La conducta que las partes demuestren a momento de suscribir el contrato y el cumplir con el contrato. No basta con suscribir, decía el presentador. Y al final ponía ejemplos, por así decirlo. Si conforme el contrato yo siempre he pagado el canon de alquiler en el local comercial del dueño, ¿por qué tendría yo radicalmente e injustificadamente que cambiar el lugar de pago? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? En último caso, tendría que ser por acuerdo con la otra parte. Pero unilateralmente no podría, no debería hacerlo, porque ese es un mal antecedente en relación a la conducta que estoy demostrando. Otro ejemplo de la vida real, casos de la vida real. Resulta que un señor pues inicia un proceso de usucapión de un terreno de 500 metros donde construye dos casas gemelas, espalda con espalda. Los dividía las espaldas, si vale el término, de las construcciones. Uno de 250 metros, el otro de 250 metros. Inicia el proceso de usucapión para poder legalizar y registrar su derecho propietario. En el interín del proceso de usucapión,
lo que hace es vender una de las casas, pero como aún no habían documentos, pues firma un contrato preliminar, un contrato de compromiso de compra-venta por un valor de $70,000. Un precio regaladísimo para un chalet, para una casa. Pero una pareja de jóvenes esposos compran la casa, ¿no? Y van pagando conforme habían pactado. El compromiso era que una vez que saliera la sentencia de usucapión, el vendedor procediera al registro y una vez estando en derechos reales el registro, les comunique para poder finiquitar, no se olviden, contrato preliminar, para poder finiquitar y establecer la firma del contrato definitivo. Pero resulta que el vendedor, quien había firmado el compromiso de venta, una vez registrado el terreno, no les comunica que ya estaba registrado, no les comunica que estaba siendo aprobado el plano de lote y de construcción, no les comunica que los papeles ya estaban casi saneados. Y cuando de alguna manera extraoficial los compradores, los promitentes compradores se enteran, lógicamente generan el reclamo. Y la conducta del vendedor fue, si quieren les devuelvo. ¿Por qué? Porque ya habías recibido una oferta en el doble del valor. Lógicamente que los compradores, siendo una pareja jóvenes de esposos, no aceptan y esto ha tenido que llegar a estados judiciales. Y la conducta demostrada por el vendedor, habiendo firmado un contrato, así sea preliminar, que ustedes saben que debe cumplir también con todos los requisitos, fue valorada por el juez porque no era admisible que después de haber firmado un contrato en el que se comprometían a vender y una vez saneados los papeles a acordar la transferencia definitiva, ahora pretenda desconocer el contrato, ese acuerdo con otra parte y les proponga más bien deshacer el contrato, resolver el contrato y devolverles los anticipos que habían dado. Esa conducta inadecuada de la parte vendedora hizo que el juez valorara y en sentencia le diera razón a los compradores y le ordene al vendedor cumplir con el contrato tal cual se había suscrito. ¿Sí? Independientemente de los errores, llamemos así, de redacción que pudo haber en el contrato, porque había en el contrato que podía interpretarse de otra manera si acaso los compradores actuaban de mala fe. Pero no era el fin, conforme ustedes han visto, la intención común, el espíritu común de las partes. Ambos, uno ha decidido comprar, el otro ha decidido vender. El fin ha sido el mismo, han perseguido el mismo fin ambos, por tanto, no había necesidad de variar el acuerdo. Y el juez ha establecido que los compradores tenían derecho a pedir el cumplimiento del contrato. Bien, vamos a ingresar entonces, por favor, pero estamos